Estuve ahí en Toluca compartiendo, primero con los jóvenes, también con una iglesia. Reciban saludos también de se llama la iglesia. Entonces, gracias a Dios por la oportunidad que me permitió estar ahí y bueno, pues, porque ya puedo estar aquí con ustedes. Les pido, hermanos, que puedan ponerse en pie, por favor. Vamos a hacer nuestra declaración bíblica y después veremos ahí nuestro video de introducción para poder pasar al mensaje. Hacemos nuestra declaración bíblica, hermanos, que esperamos que aparezca ahí en nuestra pantalla. En nuestra Biblia decimos: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para entenderme, para corregirme, para instruirme en justicia, a fin de que yo sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, estudiaré, memorizaré, meditaré y aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confieso que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y eficaz palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y que nos muestres lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del amado Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a ver el video. La aventura de Jacob para conseguir con quién casarse fue parecida a la de su padre Isaac, que estudiamos la semana pasada, pero a la vez diametralmente distinta en algunos detalles. Los dos conocieron su esposa en Padán Aram, Mesopotamia, de la familia de Nacor, hermano de Abraham. En el caso de Isaac, él solo esperó en su casa, y el criado de Abraham fue quien viajó a conseguirle una esposa. En cambio, en el caso de Jacob, él mismo fue quien viajó para encontrarla. Respecto a Isaac, se trató de un plan bien definido, mientras que en el caso de Jacob fue un asunto circunstancial, pues él solo estaba huyendo de su hermano Esaú, que había jurado matarlo. Respecto a Isaac, Dios intervino providencialmente y se casó con Rebeca. En el caso de Jacob, la cosa se complicó. Él se enamoró de Raquel y trabajó por ella 7 años. Labán, su tío, le engañó y le dio a Lea. Después le dio Raquel, pero trabajó 7 años más por ella. Isaac se casó con una hija de su primo. Jacob se casó con 2 hijas de su tío. Isaac se enamoró de Rebeca cuando ya estaba casado y formó con ella un matrimonio monógamo. Jacob se enamoró de Raquel desde que ella era una niña, pero antes de casarse con ella, se casó con su hermana. Después tuvo hijos con las siervas de cada una de sus esposas y su amor preferencial por Raquel causó una gran disfunción familiar. Leamos una curiosa e impresionante escena de la vida de esta familia y encontremos las enseñanzas que nos presenta. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob: «Dame hijos, o si no me muero». Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: «¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre?». Y ella dijo: «He aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella». Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: «Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo». Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: «Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido». Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Vino la ventura». Y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa». Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: «Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo». Y ella le respondió: «Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo».
Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez, y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Añádeme Jehová otro hijo. Génesis 30 del 1 al 24. Como podemos ver, esta historia propia de un melodrama de nuestro tiempo incluye envidia, celos, luchas de poder, intrigas y dolor. Pero en medio de todo, la gracia de Dios se manifiesta con bendiciones y el cumplimiento de sus promesas. Para entender la enseñanza debemos recordar lo siguiente. Lo que este pasaje nos narra respecto al comportamiento de la sociedad de ese tiempo no describe de ninguna manera la voluntad de Dios, solo describe la realidad humana. Es decir, que la poligamia y la discriminación de la mujer que se deja ver en la narración es lo que prevalecía en esos momentos, y la palabra de Dios nos lo revela, haciendo honor a la verdad. No cometamos el error de creer que el comportamiento de los personajes de esta historia es aceptado por Dios, y mucho menos que Dios lo hubiera ordenado. Más tarde, Dios intervendría por medio de las leyes reveladas a Moisés para regular ese comportamiento y para favorecer a quienes resultaban víctimas de esos pecados sociales. Lo que sí debe quedarnos claro es que Dios, a pesar de la imperfección de los seres humanos, siguió amando a la humanidad y siguió usando a la familia que había escogido para cumplir con su plan global de salvación. Estudiemos juntos esta historia que nos recuerda que la familia es un milagro perfectible y aprendamos que Dios escucha aún en medio de la disfunción de la familia. Pido que mantenga su Biblia ahí abierta en Génesis, capítulo 30, que es el pasaje en el cual estamos meditando. Pero vamos a estar meditando. Hoy vamos a hablar, hermanos, recordamos que estamos en nuestra serie de familias imperfectas, y hoy vamos a hablar, o el sermón de hoy se llama Familia disfuncional que funciona en los propósitos de Dios. Hoy estudiaremos la tercera familia, hermanos, que surge de los patriarcas. Ya estudiamos la familia de Abraham, ya estudiamos la familia de Isaac, y ahora corresponde la familia de Jacob. Y vamos a hacer un breve recordatorio hasta este momento de la historia, hermanos. Ya estudiamos a Abraham, ya hemos estudiado acerca de él. Decíamos que Abraham fue llamado por Dios a salir de su tierra, dejar a su familia e ir a una tierra donde él no conocía, no sabía nada. Dios le promete que le daría un hijo. Recordemos que su esposa Sara era estéril, pero Dios le promete un hijo, y esta promesa tardó 25 años en cumplirse. Durante este tiempo Abraham y su esposa Sara pues se desesperaron un poco, así que decidieron ayudar a Dios. No se adelantaron y Sara le dio a Agar a Abraham y nace Ismael. Recordemos, tiempo después Dios cumple su promesa y les da a su hijo, a Isaac. Después, la semana pasada, con nuestro hermano Fer, estudiamos la historia de Isaac, ¿no? Ahí. Isaac ya era de 40 años, no dice la escritura, y pues no se había casado. Entonces Abraham mandó a su siervo a buscarle una mujer a la casa de la misma familia de Abraham. Este siervo encuentra a una mujer, encuentra a Rebeca, la cual la lleva a Isaac. Nos dice la escritura que Isaac la amó y estuvo con ella. De hecho, es interesante que el matrimonio de Isaac fue el único matrimonio monógamo, es decir, solo fueron ellos dos, no hubo alguien más en la relación, solo fueron ellos dos, Isaac y Rebeca, no hubo otra persona. Y después ellos tuvieron hijos. La escritura nos narra que tuvieron 2 hijos, tuvieron gemelos, que fueron Jacob y Esaú. Esos dos, aunque eran gemelos, no se parecían físicamente, ¿no? Uno era pelirrojo, uno era más velludo, pero eran hermanos, bueno, eran mellizos. Esaú vemos que era el primogénito,
es decir, el que había nacido primero y el que por lo tanto debía recibir la bendición de parte de Dios. El hijo primogénito recibía la bendición de parte del padre, pero también en cuanto a la herencia recibía 2/3 partes de la herencia, es decir, le tocaba más que a los demás hijos. Pero a Esaú vemos que no le importó mucho esto de su primogenitura, la cambió, la vendió a Jacob, ¿no? ¿Se acuerdan por qué fue? Por un plato de lentejas, ¿no? Dice ahí, la vendió por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. Jacob usurpó, ¿no? Que eso es lo que significa su nombre, usurpador, tramposo. Jacob usurpó el lugar de su hermano. Vemos que Jacob engañó a su padre cuando ya era momento de que Isaac bendijera a Esaú. Vemos que pues también Rebeca se adelanta y prepara el guisado y se lo da a Jacob para que se lo dé a su padre. Vemos que Jacob pues, era lampiño, ¿no? Esaú era velludo. Entonces, ¿qué hizo? Se puso la ropa de su hermano, se puso vello aquí para engañar a su padre. Isaac ya era de edad avanzada, no veía muy bien, bueno, ya estaba más bien, ya había perdido la vista. Entonces lo engañó y Jacob recibe la bendición que le correspondía a Esaú. Cuando Esaú llega con su padre, Isaac le dice, ya he bendecido a tu hermano y ya no tengo más, ¿no? Entonces vemos que eso provoca pues también ira en Esaú, se enoja con él. Vemos que Jacob huye de su hermano, ¿no? Se la pasa huyendo de su hermano. Y bueno, más adelante también se la pasa huyendo de otros Jacob. Pero Jacob huye de su hermano, también Jacob lucha por Dios, con Dios, así también se le conoce, de hecho eso significa el nombre de Israel. Pero eso pasa más adelante. En este momento que vamos a estudiar, hermanos, llegamos al capítulo 30, donde Jacob vemos que va también al mismo lugar o a la casa de la familia de Abraham también a buscar mujer, ¿no? para él. Llega ahí con Labán y él ve a Raquel y dice la escritura que trabajó 7 años por ella, pero le parecieron pocos, dice, porque la amaba. Pero pues Jacob era usurpador, era un tramposo, y vemos que Labán pues no se quedaba corto, era también de esa misma, venía de esa misma línea, ¿no? Entonces vemos que Labán le dio una cucharada de su propio chocolate, engañó a Jacob. Cuando Jacob empezó a trabajar por Raquel, Jacob le dice, ya cuando había cumplido el tiempo, le da a su hija, pero no le da a Raquel, sino que le da a la mayor, ¿no? Le da a Lea. Entonces a Jacob dice, pues en esto no quedamos, ¿no? Pero pues la costumbre, le dice Labán, es que aquí tiene que salir primero la más grande, ¿no? Como dice este dicho, ¿no? Chivo saltado, chivo quedado, ¿no? Entonces dijo, si no sale esta, pues la otra no. Si sale esta, la otra vez se va a quedar. Entonces por eso le dio a la mayor, a Lea, y después le dice que trabajó otros 7 años más por Raquel, ¿no? Realmente la amaba. Entonces trabajó por ella y bueno, al final estuvo con las dos. Llegamos al capítulo 30 de Génesis, en donde se nos presenta la familia de Jacob, que sabemos que tuvo 12 hijos, ¿no? Los cuales formaron más adelante las 12 tribus de Israel. Vemos esta familia, hermanos, un poco ahí rara, extraña, disfuncional, ¿no? Y no sé si usted se acuerda, hermana, una canción que estuvo sonando hace algunos años ahí, creo que era de Maluma, no me acuerdo, creo que sí es de ella, ¿no? Se llama Felices los Cuatro. ¿Alguna vez llegó a escucharla, no? Esa canción que habla ahí. ¿Alguna vez lo escuchó? Sí. Bueno, esta canción, hermanos, estuvo sonando ahí mucho tiempo. Si analizamos la canción y nos ponemos un poco serios, pregunto, ¿creen, hermanos, que realmente podrían ser felices los cuatro? ¿Podría haber una relación, podría haber una felicidad en los cuatro? Seamos sinceros, la verdad es que no, yo creo que no. Y digo esto porque pues es parecido al caso de Jacob, ¿no? Jacob tuvo hijos de 4 mujeres diferentes. Jacob tenía 2 mujeres, ¿no? Tuvo 2 mujeres y estas mujeres tenían siervas. Entonces Jacob estuvo con 4 mujeres. Jacob tenía 2 esposas, que era Lea y Raquel. 2 hermanas, la mayor y la menor. La mayor era Lea, la menor era Raquel. Cada una de ellas tenía una sierva, como en el caso de Sara, y como era muy común en esa época tenerlo. En la cultura, Lea tenía su sierva que se llamaba Silpa, y la sierva de Raquel era Bila. Y es importante, hermanos, aclarar aquí algo, que ya lo mencioné en el video, pero también lo voy a aclarar, y es que en ese momento de la cultura existía esclavitud, vemos esclavos, había siervos, también era una cultura machista, ¿no? A la mujer se le relegaba un poco, eran también polígamos, ¿no? Esto no tiene que ver con figuras geométricas o con matemáticas, sino
la poligamia, existía poligamia, ¿no? Es decir, tenían más de una esposa. Pero, hermanos, el hecho de que la Biblia nos cuente esto, nos diga todo esto, no quiere decir que Dios aprueba todo esto, ¿no? Porque hay algunos que critican la Biblia diciendo, es que la Biblia es misógina, es que la Biblia es machista, ¿cómo es posible que la Biblia nos hable de que este hombre tenía 2 mujeres y andaba con eso, ¿no? Muchos dicen eso. Podemos ver todo esto, hermanos, pero la Biblia lo que nos refleja es el carácter del ser humano. En esa cultura se vivía todo esto, pero el hecho de que se viviera todo esto no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo, que fuera la voluntad de Dios que pasara esto, ¿no? Entonces era parte de la cultura. Aunque en nuestra sociedad, hermanos, hoy en día nos escandalizamos quizá por eso, pero en nuestra sociedad creo que no estamos tan lejos de eso, ¿no? Bueno, no tenemos matrimonios polígamos, no estamos de esta manera, pero creo que no estamos tan lejos de ellos, ¿no? Hoy en día también vemos la promiscuidad sexual, adulterio en el caso de los casados, ¿no? Hay quienes andan con 2 mujeres a la vez, ¿no? Y pues, a los demás ni lo saben, ¿no? Tienen a la mujer, está la amante. En el caso de los solteros, la fornicación, también. Hoy en día está de moda el poliamor, también, ¿no? El poliamor, que de amor creo no tiene nada y mucho de egoísmo y perversión, ¿no? Tener una relación con varias personas, con varias mujeres, con otros hombres, ser una relación más de 2, sin estar casados. No vemos toda esta cuestión. Pero nuevamente, hermanos, la Biblia nos narra este tipo de situaciones, nos narra lo que pasaba en ese momento en específico, pero el hecho de que pasara, el hecho de que se nos narra, no quiere decir que Dios estuviera de acuerdo con ello y que fuera la voluntad de Dios. Para nada, eran cosas que pasaban en la cultura. Si viniéramos a México, pues también, si la Biblia se hubiera escrito en nuestra cultura, también diría ciertas cosas y uno diría, ¿cómo es posible que pasen esas cosas ahí, no? Pero era parte de la cultura. Nuevamente, no es que Dios estuviera de acuerdo con ello para nada, ¿no? Simplemente nos muestra pues, el carácter del ser humano, cómo era. Y lo interesante de aquí, hermanos, es que aún en medio de todo eso, Dios actúa. Dios obra para sus propósitos, hermanos. Aún en medio de la disfuncionalidad, aún en medio de todo esto, vemos que Dios obra en sus propósitos, para sus propósitos. Podemos ver también más adelante cómo Dios nos muestra que ama a las mujeres, cómo Dios las reivindica, cómo busca que el hombre regrese al propósito que había planeado para Dios en un principio. Entonces, tenemos, hermanos, aquí esta familia de Jacob, una familia bastante disfuncional. Y se dice que no hay familia funcional, ¿no? Que todas las familias son disfuncionales, toda familia tiene algo ahí, ¿no? Todas las familias son así, bastante diferentes. Hoy en día conocemos al menos alguna familia así, o tenemos una familia así, ¿no? Con los mismos problemas, con las mismas situaciones, y quizá nos escandalice un poco ver la situación de Jacob, las cosas que estaban pasando ahí. Pero vamos a estudiar, hermanos, esta familia. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que vemos que pasaban en esta familia y que no está tan alejado de lo que pasa hoy en día. Vamos a ver lo que tenía esta familia. En primer lugar, vemos que había menosprecio o preferencia por algún miembro de la familia más que por otro. Dice el versículo 1 del capítulo 30. Dice, y vio a Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Desde el principio se sabía que Jacob no amaba a Lea, no trabajó por ella, quien amaba era a Raquel. Por esa razón, Lea era menospreciada, ¿no? Aunque era su esposa por las cuestiones culturales, pero no la amaba, era menospreciada por Jacob. Era su esposa, igual que Raquel, pero no la quería, era menospreciada. No recibía el mismo amor que Raquel sí tenía. Y hoy en día, pues no es común ver esto, no 2 hombres que tengan 2 esposas, aunque sí había un caso, yo conozco un caso de un señor que sí tenía 2 esposas y vivían juntas. Bueno, estaba casado con una y tenía otra, ¿no? Pero bueno, son casos muy, muy raros. Pero hoy en día no es así. Pero sí o no, hermanos, que sí hay desprecios en algunas familias, ¿no? A veces se aprecia más a unos miembros que a otros, ¿no? Lo vemos hoy en día eso. Podemos observar que hay algunas familias en las que hay cierta preferencia hacia algún miembro de la familia, ¿no? A veces hacia un hijo, hay más preferencia hacia un hijo, lo vemos aquí mismo con Jacob, con sus hijos, hay más preferencia hacia un hijo, o también hay mayor amor a veces por los hijos que por la esposa o el esposo, ¿no? A veces hay esposas que aman más a sus hijos que a su esposo, ¿no? Es como de, yo con ellos, tú aparte, ¿no? O al revés, que no aman a la esposa. O aquellos que aman más a su mamá, a su papá todavía que a su esposo o a sus hijas, ¿no? También hay eso, hay ciertas preferencias dentro de la familia. Lo que pasaba aquí con ellos. Entonces,
¿Sí pasa eso, hermanos? ¿Se ha pasado en su familia o ha visto en algunos casos? ¿Sí? ¿Sí pasa? Hay menosprecio o preferencia por algún miembro. Competencia entre los miembros de la familia, también eso sucedía. Las dos hermanas estaban compitiendo entre sí por el amor de este hombre, de Jacob. Y se notaba esta competencia a través de los hijos y a través del nombre de sus hijos, ¿no? Los nombres de sus hijos reflejaban la situación que ellos estaban pasando. Vamos a los versículos 32, hermanos, al 35. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Perdón, del 32 al 35, pero del capítulo 29. Perdón, del capítulo 29, unos versículos antes. Perdón, hermanos. Dice el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Vemos en cada uno de los nombres, hermanos, Lea deja ver esta competencia por el amor y la presencia de Jacob. Pensaba que entre más hijos le diera, él iba a estar cerca de ella. Raquel, por su parte, no podía tener hijos, pero sí era amada. Y ella recurrió a la técnica de Sara. Le dio a su sierva. Dijo, pues como yo no puedo tener hijos, pues a través de mi sierva vas a tener hijos. Así que le dio a su sierva, a Bila, a Jacob, para que tuviera hijos. Versículos 5 al 8 del capítulo 30. Ahora sí, dice, y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas, y prestemos atención a esto, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Se ve claramente aquí esta rivalidad, ¿no? Sobre todo en Raquel dice, he contendido, he peleado con mi hermana y le he ganado, dice. Y vemos que cada uno de los nombres, hermanos, tiene relación con esto. Si vemos el significado de los nombres, rápidamente, Dan significa juicio. Dice aquí Raquel, Dios me juzgó, pero la idea es que más bien Dios me hizo justicia. Esa era la idea de Raquel, ella decía, Dios me hizo justicia. Neftalí, mi lucha, te gané, eso es lo que significa. Gad, fortuna o tropa, el premio es mío. Aser, feliz, soy dichosa y tú no, es lo que estaba diciendo. Rubén, he aquí un hijo, yo sí tengo hijos y tú no. Isaacar, recompensa, Dios me da el gane. Zabulón, mi morada, mi esposo está conmigo. Dina, justicia, Dios me hace justicia. Y José, que el Señor me añada, es decir, Dios me va a dar otro hijo. Vemos aquí en los nombres de los hijos cómo había esta lucha de las mujeres, ¿no? Cuando el primer nombre, Rubén, dice, ¿no? Ahí, que significa, he aquí un hijo, ¿no? Lea estaba diciendo, yo sí tengo hijos y tú no. Y así estaba esta lucha entre estas hermanas. Hoy en día también existe competencia en muchas familias. Ver quién tiene, a veces los mejores hijos también, ¿no? No, es que mis hijos son mejores. A ver quién tiene la mejor casa, ¿no? A veces entre hermanas, entre hermanos. Quién tiene mejor trabajo, quién tiene mejor coche, quién tiene la mejor familia, ¿no? ¿Sí ha visto eso también? Pasa, ¿no? También competencia entre la misma familia. Envidias, también hay envidias. Versículo 1 dice, del versículo 30, del capítulo 30 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Claramente nos dice el contexto que Raquel envidiaba a su hermana Lea. ¿Por qué? Porque ella podía tener hijos y ella no. Su hermana sí podía tener hijos y ella no. Buscó otros métodos para poder tener hijos, pero simplemente no pudo. Bueno, a través de su sierva. Y nos dice claramente que tenía envidia de su hermana porque podía tener hijos y ella no. La envidia también sigue existiendo hoy en las familias, ¿no es cierto? Hay envidia en algunas familias también. Algunos envidian la familia que tiene su hermano, que tiene la hermana, envidian el trabajo, envidian los hijos, envidian posesiones, etc. También hay envidia en algunas familias hoy en día. También en algunas familias hay insatisfacción, despropósito o también se culpa a otros. El mismo versículo 1, vemos ahí a Raquel, que decía, no puedo, viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero, ¿no?
Vemos la actitud de Raquel aquí. Estaba haciendo un berrinche, estaba de dramática, ¿no? Diciendo, dame hijos si no me muero, ¿no? Estaba ahí. Y Raquel le dice, y Jacob le dice, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Le dice, ¿yo qué? ¿A mí qué me dices, no? Yo no soy Dios, le dice a Jacob, ¿no? Para que te haya prohibido esto, o para que no puedas tener hijos por esa desgracia. Vemos que en ese momento, hermanos, de la historia, bueno, creo que hoy también, pero en ese momento en particular, tener un hijo era una bendición muy grande. Aquel que tenía un hijo era porque Dios lo había bendecido, o era un gran galardón preciado, era una bendición de parte de Dios. Aquellas personas que no podían tener hijos se sentían como olvidados por Dios, no se sentían bendecidos. Entonces Raquel le reclama aquí a su marido, ¿no? Y le dice, dame hijos, o si no, me muero. Quería chantajearlo, estaba ahí de dramática, pero Jacob le dice, esto no es cosa mía, ¿no? Ella estaba culpando a Jacob, se sentía insatisfecha porque no podía tener hijos, porque no podía dar hijos, ¿no? Se sentía, pues le estaba echando la culpa a Jacob, ¿no? Como si él tuviera la culpa de que no podía tenerlos. Entonces, hoy también en la familia existen personas así, hermanos. En algunas familias hay personas que se sienten, pues, sin propósito, que se encuentran insatisfechas de la vida, que se encuentran insatisfechas con su familia, o que culpan a los demás de las cosas que le han pasado, como en el caso de Raquel. También existe el buscar su propia conveniencia. Vamos a los versículos 14 al 17 de este mismo capítulo 30. Versículos 14 al 17 dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y las hermanas estaban ahí prestando al marido, ¿no? Haciendo tratos ahí. Dice que llegó Rubén del campo con las mandrágoras. Las mandrágoras es una planta, un tipo de raíz también que en ese momento se creía que tenía un efecto ahí para poder dar hijos, ¿no? Era como que medicinal, así. Entonces, cuando llega, Raquel le dice, oye, pues dame de las mandrágoras que trajiste, ¿no? Y Raquel le dice, ya me quitaste a mi marido y ahora quieres quitarme las mandrágoras. Entonces hacen ahí un cambio, ¿no? Hacen ahí un trueque que dice, bueno, dame mandrágoras y que duerma contigo esta noche, ¿no? Las dos mujeres estaban negociando al marido, haciendo trueque, buscando su propia conveniencia, ¿no? Raquel, que quería tener hijos, con eso lo puedo conseguir, bueno, préstame. Lea, ¿qué quería? Quería a Jacob, no, pues venga para acá, ¿no? Entonces, vemos esa parte, estaban buscando, ¿no? esta parte de sacar un beneficio para ellas, ¿no? Y hay familias también así, hoy en día, donde es tanta la envidia, la competencia, que buscan maneras también de obtener cosas, ¿no? de otros, poder beneficiarse, sacar beneficio no importa que sea mi familia, ¿no? Voy a sacar un beneficio para mí. Otra cosa que vemos también, repetir patrones dañinos, patrones que dañan. Versículo 3 y 4 dice, ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ellas. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. ¿Les suena parecido esto? Como que ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Es la misma acción que hace Sara con Abraham. Ahora son los nietos los que repiten esta historia, Jacob y Raquel. Sara, ¿qué hizo? Dijo, no puedo tener hijos. Le dio a su sierva a Abraham. Dijo, llégate a ella y a través de ella tendremos hijos. ¿Qué hace aquí Raquel? No puede tener hijos. Le da a su sierva para que tengan hijos, ¿no? Entonces vemos aquí ese patrón que se repite. Jacob también repitió un patrón más adelante con su familia, el favoritismo. Jacob también era el favorito de su mamá. ¿Y el que hace más adelante? También él tiene hijos favoritos, ¿no? Sabiendo que esto iba a hacer daño, él también tiene un favorito, que era José. También repite ese favoritismo. Hay patrones, hermanos, también en nuestra familia, buenos y malos, que repetimos. Esto pasa, ¿no? Algunos dicen, son maldiciones generacionales, pero no existen las maldiciones generacionales. Somos nosotros repitiendo patrones que nuestros antepasados hicieron, sin darnos cuenta que muchas veces eso daña a nuestra familia. Es típico decir, y eso lo han dicho los que saben, ¿no? Que uno dice, no, es que yo no voy a repetir lo mismo que hicieron mi papá, mi mamá, eso.
Y al final uno termina repitiendo eso. ¿Por qué? Porque son esos patrones que vamos repitiendo, ¿no? Y eso también hacemos, y eso hicieron esta familia. Patrones de alcoholismo, patrones de separaciones, patrones de conducta, de carácter, lo vamos repitiendo, ¿no? A veces intencionalmente. Repetimos patrones que solo dañan en lugar de edificar. Por lo tanto, debemos romper esos círculos viciosos. Tenemos estas cosas, hermanos, así de manera pues, un poco específica. Estos problemas que esta familia enfrentaba, pero que no está muy lejos de la realidad que hoy vivimos, ¿no? Podemos escandalizarnos y pensar en todas estas cosas que pasó esta familia, pero no estamos muy lejos de todas estas cosas. Hay envidias en familias, buscan sus propios beneficios, hay contiendas, hay muchas de estas cosas, hay preferencias en la familia. No estamos lejos de esto, hermanos, la disfuncionalidad no está lejos de nosotros. Jacob tenía una familia disfuncional, muchas familias hoy en día también lo son. Los problemas que enfrentamos no están alejados de nuestra realidad en la que vivimos hoy, hermanos. Pero en medio de todo esto, de diversas situaciones que enfrentamos, que pasa en la familia, podemos encontrar aliento y esperanza, hermanos, de que las cosas pueden mejorar, de que Dios puede actuar en la familia y transformarla. Toda familia disfuncional puede funcionar cuando Dios actúa en ella para cumplir sus propósitos. Quiero compartir con ustedes rápidamente las dos enseñanzas que tenemos de este pasaje. Y la primera de ellas es que Dios puede usar a tu familia. Dios puede usar a tu familia. Nos encontramos aquí con una familia llena de problemas, inmersos en una cultura que tenía valores distorsionados, ¿no? Ya decíamos, había machismo, se discriminaba a la mujer, la poligamia, todo esto que había dentro de esa cultura. Nosotros no estamos muy lejos de experimentar también situaciones así. No somos mejores que ellos tampoco, ¿no? Ya que en nuestras familias también existen problemas, también existen situaciones. Pero lo interesante de esta familia, hermanos, es que a pesar de su disfuncionalidad, a pesar de las cosas, los problemas que enfrentaron, Dios la usó. Uno pensaría que el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo y escogido de Dios, vendría de una familia estable, una buena familia, ¿no? De un matrimonio casi perfecto. Pero, no, vemos que viene de una familia bastante disfuncional como la de Jacob, con problemas, ¿no? Con envidias, con desamores, con muchas cosas que había ahí, en donde todos son hijos de un mismo padre, pero sus madres son diferentes. Vemos que Lea le dio a Jacob, le dio 6 hijos, después Raquel le dio 2, y 2 de cada sierva, fueron 12 hijos. El plan de Dios, hermanos, era formar un pueblo. Desde Abraham, él le dio esa promesa, formar un pueblo con él. Entonces, después vemos que viene Isaac, el hijo de la promesa, se cumplió, y después viene ahora con Jacob. El plan de Dios era formar el pueblo, continuar con lo que Dios le había dicho, hermanos, a pesar de esta familia disfuncional, o mejor dicho, Dios usó esta familia con problemas, con disfuncionalidades, para llevar a cabo su plan. Eso nos recuerda que, sin importar, hermanos, los problemas o disfuncionalidades que hay en la familia, Dios tiene planes para ella, Dios tiene planes para tu familia, Dios tiene planes y puede usarla para traer bendición también a este mundo. Dios está por encima, hermanos, de las tradiciones, de la cultura o las formas de vivir. Sin importar eso, Dios lleva a cabo su plan. Ya decíamos que esta cultura, todas las cosas que pasaban ahí, pero a pesar de todo eso, a pesar de todos estos valores distorsionados que se vivían, Dios utilizó a esta familia para cumplir sus propósitos. Sin importar la situación, hermano, de tu familia o los problemas que existan, hay esperanza. Toda disfuncionalidad puede ser funcional. Una familia puede funcionar en las manos de Dios. En Dios hay un refrán que dice: árbol que nace torcido, ¿no?, jamás su tronco endereza. Pero en Dios, hermanos, árbol que nace torcido, Dios lo endereza. Dios sí puede enderezarlo. Dios puede enderezar cualquier cosa que esté torcida. Así que, hermanos, en ese momento esta familia disfuncional, vemos que Dios intervino y Dios cumplió sus propósitos. De esta familia viene el pueblo de Israel, de una familia con problemas, una familia disfuncional, pero que a pesar de eso Dios usó y transformó para sus propósitos. Así que, hermanos, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para las cosas que están pasando. Si pensaste que tu matrimonio no tiene solución o que tus hijos han salido del camino, hay esperanza, hermanos, todavía para ellos. ¿Por qué? Porque Dios puede transformar, porque Dios puede actuar y Dios puede obrar, Dios puede usar a tu familia para sus propósitos. Así que confiemos, hermanos, hay esperanza, porque nosotros no somos mejores que Jacob, ni que Abraham, ni que Isaac, no lo somos, ¿no?
somos imperfectos igual, podemos ir hasta peores quizá, porque conocemos más cosas, hay cosas, más tentaciones para nosotros que ellos en ese momento. Pero aún así, Dios puede usar, hermanos, Dios puede intervenir y hacer funcional, puede hacer perfecta esta familia. Y número 2, Dios puede obrar en la aflicción de tu familia. Tenemos la historia, hermanos, aquí de esta familia, de este matrimonio de 3, ¿no? Bueno, que era de 5 en realidad, por todas las siervas, pero Dios puede obrar en medio de tu aflicción, hermanos. Vemos la historia de estas mujeres en este matrimonio. Lo podemos ver desde la perspectiva de cada una de ellas. Tenemos a estas mujeres, a Lea y a Raquel, y vemos cómo Dios escuchó su aflicción de ellas, porque cada una de ellas estaba pasando por un momento difícil, cada una de ellas tenía algo ahí en su corazón. Tenemos en primer lugar a Lea, quien fue la que le pudo dar hijos a Jacob, fue la que le dio más hijos, pero no era amada por su marido. Tenemos el otro lado, Raquel. Tenemos a Raquel, quien era la amada por Jacob. Jacob la amaba, pero no podía darle hijos, ¿no? Se dice que no podemos tener todo en esta vida, ¿no? No todo es perfecto. Y así le pasaba a estas mujeres. No tenían la vida perfecta. La hermana tenía lo que la otra no tenía o la que la otra quería. Una quería hijos, era amada y quería hijos. Y la otra podía tener hijos, pero no era amada, ¿no? Entonces, vemos la aflicción de estas mujeres, pero a ambas, hermanos, Dios las escuchó. Una pedía amor y la otra pedía hijos, y Dios escuchó a ambas. Dice el versículo 1 y después el versículo 17 del capítulo 30. ¿Pueden leerlo, hermanos? Versículo 1 y después el versículo 17. ¿Pueden darle lectura en voz alta, por favor? Así el versículo 1 del capítulo 30. Leemos: y vio Jehová que Lea era menospreciada. Perdón, 31 del capítulo 29. Con razón, no perdón, hermanos. El capítulo 29, versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y después el versículo 17 del capítulo 30, ahora sí dice: y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Al igual que Agar, hermanos, Dios miró a Lea, Dios escuchó a Lea y a Raquel cuando ni Jacob, Dios escuchó a Lea cuando ni Jacob ni Raquel lo hacían. Dios miró que era menospreciada y Dios la bendijo al darle hijos. Y uno podría pensar, ¿y eso de qué servía? Pero recordemos que para ese momento, pues, tener un hijo era una gran bendición, ¿no? Cosa que Raquel no tenía. Entonces vemos aquí a Lea, hermanos, que Dios le escuchó, Dios escuchó su aflicción, era menospreciada y Dios le dio la oportunidad de concebir hijos. Ahora tenemos la aflicción de Raquel y Dios también la bendijo. Versículos 22 al 24 del capítulo 30 dice, leemos, hermanos: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Aquí dice: y se acordó Dios, no de ella. No que la idea de esto no es que Dios se la haya olvidado, ahí la dejó, no, sí es cierto, Raquel se me olvidaba que esto, no, sino más bien que Dios escuchó su clamor y Dios atendió a ella. Raquel había clamado por un hijo, Raquel era lo que quería y Dios lo hizo. Entonces Dios escuchó a ambas mujeres. Dios no tenía preferencia para ninguna de ellas. Ambas eran amadas y valiosas para Él. Cada uno de estos personajes, hermanos, enfrentó aflicciones, ¿no? Su aflicción de Lea era que no era amada por su esposo, era despreciada. Dios le escuchó y le dio hijos. Raquel era amada, pero no podía tener hijos. Dios oyó su aflicción y también atendió a ella, dándole hijos. Todos estos personajes enfrentó una aflicción en su vida, hermanos, y según los planes humanos, ellos estaban destinados a quizá vivir vidas miserables, ¿no? Lea decir, no, pues, si no tengo a mi esposo, no tengo nada más. Raquel decía, si no tengo hijos, ¿de qué sirve estar aquí? No se quería morir por no poder tener hijos. Quizá en sus planes humanos, para ellos era vivir una vida miserable o no tan bendecida como otros. Pero la bendita gracia de Dios, hermanos, los alcanzó y Dios obró en medio de su aflicción. Dios los transformó y los usó para llevar a cabo sus planes. Analicemos rápidamente la vida de estos tres personajes nuevamente. Pero Jacob era el menor de los hijos de Isaac y Rebeca. Por lo tanto, a él le correspondía solo una parte de la herencia. A quien le correspondía toda la bendición y continuar con esa línea era Esaú. A él le correspondía eso, a su hermano.
Sin embargo, desde su nacimiento se profetizó, Dios dijo que el mayor serviría al menor. Y aún así, Isaac decide bendecir a Esaú, pero vemos que al final termina bendiciendo a Jacob. Jacob más adelante vemos que lucha con Dios, se nos dice la escritura, pelea con un ángel, ¿no? Dice, no me voy a ir aquí hasta que me bendigas, le dice al ángel. Y ahí se le cambió el nombre a Israel, el que lucha con Dios. Eso nos habla de una transformación también. Más adelante vemos cómo Jacob fue transformado a Israel, pero también su vida fue transformada. La tradición marcaba que Esaú tenía que ser el que continuara esa línea, el que llevara la bendición, pero no fue así, fue Esaú. Pero fue Jacob quien era el menor y quien fue transformado por Dios para sus propósitos. En el caso de Raquel, era la mujer amada por Jacob, pero no podía tener hijos, lo cual afligía mucho su corazón. Pero Dios le escuchó y la bendijo al darle 2 hijos, de los cuales se recuerda bien estos hijos. El primero de ellos fue José, ¿no? Quien era odiado por sus hermanos, por ser también el favorito, que sus hermanos lo vendieron pensando que le iban a hacer mal, pero él mismo dice, Dios usó esto para sus propósitos. Vemos que Dios lo usó a la vida de José para preservar toda una nación y para preservar al mismo pueblo de Israel. Dios lo usó. Y tenemos al último hijo, Benjamín, el más pequeño de todos, el más pequeño de todas las tribus también, pero fue la única tribu junto con la de Judá que sobrevivió al exilio. Recordemos que fueron la tribu de Judá y la de Benjamín las que sobrevivieron al exilio. Y por último tenemos a Lea, que era menospreciada por su marido, Jacob, envidiada por su hermana, porque no podía tener hijos y su hermana no. Y Dios utilizó, hermanos, a uno de sus hijos para continuar con su plan. Uno pensaría que Dios iba a continuar con su plan con Rubén, el primogénito, o con uno de los hijos de Raquel, que era la favorita o era la amada de Jacob, pero no. Dios utilizó a Judá, el 4.º hijo de Lea. Y la razón de esto fue porque vemos que Rubén, que era el primogénito, el que debía continuar con todo esto, cometió un pecado ahí también. Entonces también eso lo alejó. Después los otros hijos, Simeón y Leví, también vemos que cuando más adelante hacen algo contra su hermana, ellos van y acaban con toda una nación entera, ¿no? Entonces también ahí eso no les correspondía. Es el 4.º hijo, es hasta Judá, un hijo de Lea, la menospreciada, la que no era amada, de donde que Dios utilizó para continuar con su plan. De él, de Judá, más adelante vino el rey David y posteriormente el Señor Jesús. También de esa tribu viene el nombre de los judíos, ¿no? De Judá. En el libro de Génesis, hermanos, a menudo vemos a Dios mostrando ciertas preferencias por los menores y los despreciados. Eso es algo que lo vemos mucho en el libro de Génesis. Eso no significa que Dios ame más a los hermanos pequeños, a los hermanos menores, solo significa que no sigue los parámetros del mundo. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. ¿Quién fue el menor? Fue Isaac, quien recibió la bendición. Isaac tuvo también 2 hijos, ¿no? Jacob y Esaú. Quien debía continuar con eso era Esaú, pero fue el menor Jacob. Jacob también tuvo 12 hijos, y de ellos, los mayores no se habla mucho, no se recuerda muy bien. Fue Judá y José los que continuaron con eso. Mientras la historia, una sociedad, vemos que Dios tiene preferencia para ellos, hermanos. Dios muestra una preferencia por los que han sido marginados por la sociedad. En la Biblia también vemos que Dios procura a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Una sociedad corrompida por el pecado que muestra favoritismo y privilegios, mientras que la historia humana es una historia del abuso del poderoso sobre el débil. Dios muestra su amor sobre los oprimidos, sobre los débiles y los marginados. Es lo que vemos ahí en la Escritura, hermanos. Dios bendijo a estas mujeres, Dios bendijo a este hombre. Y si en tu corazón hay preocupación, hermanos, por tu familia, sea algún problema que te aqueja, recuerda que Dios te ve y Dios te escucha. Y a su tiempo Él responderá y obrará en medio de esa aflicción, en medio de esa dificultad que estás atravesando. No desesperes. Si ves que las cosas no van saliendo como tú esperabas, o como el mundo dice que deberían ser, recuerda que Dios nos amolda a nosotros,
a las tradiciones, a las cosas que hay, a nuestras reglas. Más bien nosotros somos los que debemos alinearnos a lo que Él ha escrito, a sus propósitos. Así que no te desesperes, hermanos, confía en Dios. Recuerda que Dios puede usar a tu familia, recuerda que Dios puede obrar en la aflicción que esté pasando. Ahora, sabiendo todo esto, en medio de la disfuncionalidad, de la imperfección, Dios actúa. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? El desafío, hermanos, para nosotros es funcionar bajo el propósito de Dios. Funcionemos bajo el propósito de Dios. Toda familia ya decía que es disfuncional. No hay familia perfecta. Cada uno de nosotros cometemos errores, seguimos patrones y reglas establecidas por la sociedad, una sociedad caída, pecaminosa, que en ocasiones nos llevan a alejarnos de Dios, del propósito de Dios. Pero sin importar cuál sea el problema, hermanos, que estemos pasando, cada uno de nosotros viene o tiene una familia disfuncional, imperfecta. Pero cuando nos acercamos a Dios, Él nos transforma y convierte lo disfuncional en funcional, lo imperfecto en perfecto, y nos lleva a cumplir su propósito. Una familia perfecta, una familia funcional, no es aquella que no tiene problemas, sino más bien que funciona bajo los propósitos que Dios tiene establecidos para ella, hermanos. Así que acerquémonos a Dios y busquemos funcionar bajo los propósitos, bajo los parámetros, bajo lo que Dios ha establecido en su palabra, que debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tiene propósitos para nuestra vida, hermanos. Y por más disfuncional que veamos, por más problemas que veamos en nuestra familia, Dios puede transformarla cuando nos acercamos a Él. Dios, una familia disfuncional puede ser funcional, puede ser perfecta cuando venimos a Dios, cuando Dios actúa en medio de ella. Así que funcionemos, hermanos, bajo los propósitos de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que nos permites estar aquí, Señor, en tu casa. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos recuerda, Señor, que aún en medio de lo imperfecto, lo disfuncional, Señor, tú actúas y tú puedes hacerlo perfecto, Señor, y funcional. Ayúdanos, Padre, a poder vivir bajo tus propósitos, Señor, y dejar que tú uses, Señor, nuestras vidas, que nos transformes y que obres en medio de la aflicción que estemos pasando. Por favor, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por ello. Bendice a cada uno de mis hermanos y a sus familias, Señor, y permítenos seguir viviendo bajo tus propósitos. Damos gracias en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.